Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: "Este es verdaderamente el profeta". Otros afirmaban: "Este es el Mesías". Otros, en cambio, decían: "¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David?". Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: "¿Por qué no lo han traído?". Ellos respondieron: "Nadie ha hablado nunca como ese hombre". Los fariseos les replicaron: "¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa, que no entiende la ley, está maldita". Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: "¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho?". Ellos le replicaron: "¿También tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta". Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Jesús estaba en la ciudad de Jerusalén con motivo de la fiesta de las cabañas, de los tabernáculos o de las chozas. Es una fiesta que se hacía de septiembre a octubre, con la que se agradecía a Dios por las cosechas del año y se recordaba la época en que estuvieron peregrinando por el desierto. Jesús había venido cumpliendo piadosamente con lo prescrito por la ley. Aunque venía a venir aquí de incógnito, había ido a Jerusalén sin llamar la atención. Cuando estaban ya a la mitad de la fiesta, entre el tercero y cuarto día, porque la fiesta duraba 8 días, Jesús empezó a enseñar en el templo y a hacerles saber que él podía darles el agua viva. La gente que estaba allí empezó a dividirse. No entendían realmente cuál era la misión de Jesús. Incluso pensaban matarlo, y Jesús les dijo que ellos eran gente que no entendía la obra de Dios, porque buscaban matarlo. Algunos pensaban y se preguntaban si Jesús era el Cristo, y de hecho este es el momento donde se notan las conclusiones. Para unos, Jesús es el profeta que Dios prometió a través de Moisés, cuando al pie del monte Sinaí le pidieron a Moisés que Dios no les volviera a hablar porque tenían miedo de morir. Y les dijo que les daría un profeta como Moisés. Otros dicen que Jesús es el Mesías como ungido por Dios y enviado a reinar sobre el pueblo, el último enviado que todos estaban esperando. Pero algunos, que parecían más instruidos, dijeron que no podía ser este el Mesías, porque el Mesías no podía ser de origen galileo. En las Escrituras, en el segundo libro de Samuel, se decía que el Mesías era de la familia de David. Y otro aclara
diciendo que el Mesías debía haber nacido en Belén, la llamada ciudad de David, el pueblo de David, y esto lo dice el profeta Miqueas. Lo cierto es que la gente está dividida escuchando a Jesús y todo depende de la posición que tomen ante Jesús, si creen en él o lo rechazan. Y entre esta gente habían venido algunos para capturarlo, para apoderarse de él, pero nadie pudo aprehenderlo. Lo cierto es que habían sido enviados por los jefes de Israel, por los sacerdotes principales, por los sumos sacerdotes y los fariseos que colaboraban con ellos, algunos de los guardias del templo. Los guardias del templo eran levitas, sacerdotes que habían sido degradados y colaboraban como ayudantes en el templo, o podían ser unas guardias llamadas judiciales. Lo cierto es que al estar allí no lo capturaron, y cuando retornaron a aquellos que los habían enviado, se sorprendieron de que no llegaran con Jesús aprisionado. Les preguntaron por qué es que no lo han traído. Y la respuesta que ellos dieron fue contundente. Escucharon a Jesús, reflexionaron sobre lo que decía Jesús y llegaron a una conclusión diciendo es que nunca nadie ha hablado como este hombre. La respuesta disgustó a los fariseos, que también los interrogaron diciéndole, ¿también ustedes se han dejado embaucar por él? Suponen que Jesús es un embaucador, lo han acusado de enseñar errores, de desviar a la gente, y creen que ellos, los enviados, también han caído en un enredo. Pero Jesús no ha enredado a nadie. Como referencia de que Jesús está enseñando cosas equivocadas, ¿qué dicen? ¿No se han dado cuenta que ninguno de los jefes ha creído en él? Todo aquel que cree en Jesús es porque no conoce la ley, no la entiende, y esos están malditos por no conocer la ley. ¿Y qué es lo que sucede? Que los hechos contradicen a quien está haciendo estas afirmaciones, porque surge en medio de estas discusiones una reacción prudente de parte de Nicodemo, un hombre que ya antes había ido a hablar con Jesús una noche que Jesús estaba en Jerusalén y que había reconocido en Jesús la presencia de Dios. Y él les dijo al intervenir, siendo él un fariseo, que si la ley que ellos tenían condenaba a un hombre sin haberlo escuchado primero, sin verificar lo que había hecho, al interrogarlos, lo vieron como un partidario de Jesús. Y por eso es que lo acusan. ¿Eres tú también un Galileo? Galileo era sinónimo de seguidor de Jesús. Y le indican que estudie las Escrituras para que descubra que en ellas no hay ningún indicio que de entre los Galileos haya salido algún profeta. Lo cierto es que están equivocados, porque de Galilea salió un profeta de nombre Miqueas ben Jimla. Pero ellos pretenden ser sabios, y ¿qué es lo que sucede? Que no les da ninguna respuesta, y todos, tal vez evitando más problemas, deciden que cada uno se vaya a su casa, y se queda interrumpida esta pretensión de capturar a Jesús y de eliminarlo. Ya hemos visto en este pasaje que ante Jesús no se puede ser neutral. Se debe tomar una decisión y una posición a favor o en contra, como ha sucedido entre los que lo consideran profeta o Mesías y aquellos que no están convencidos porque creen que no es descendiente de David
o no es de Belén, o aquellos que se ponen en contra porque dicen que no conocen la ley y por eso creen en Jesús. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.